Siguiente ciudadano en la línea. Esto es Habla el Pueblo, estamos en vivo. Adelante, por favor. Buenas noches, mi querido señor. Le habla Héctor de la Molina. Mucho gusto, señor. Un interrogante tan interesante y tan conmovedora y tan triste, oiga usted. ¿Quiénes son los responsables de la convulsión social en Cajamarca? Realmente merece una felicitación. Esto merece esclarecer y aclarar muchísimas cosas. Pienso yo particularmente que es el único responsable, el presidente de la República, señor Ollanta Humala-Tasso. ¿Por qué? Ofreció tanto, dijo tanto y no cumplió. Con esto está demostrando que hay aquí un delito de conculcación de derechos políticos civiles. ¿Por qué? Al vulnerar, señor, la voluntad popular, por ejemplo, al detener autoridades elegidas por elecciones generales. Es un presidente que se oculta, se calla, no escucha y, sin embargo, pide diálogo. ¿Con quién vamos a dialogar, señor? No. Todos los peruanos, incluidos ustedes, y una prensa responsable como ustedes, tenemos la obligación de defender el agua, la tierra y el aire para la preservación de la mejor vida de nosotros mismos y de las futuras generaciones. Requerimos, por tanto, una urgencia que el señor presidente muestre pues la cara, ponga los oídos y abra los ojos y se dé cuenta rodeado de quiénes está. Y entonces planifique, se organice para el próximo año, señor. Y este 28 de julio nos dé pues algo bueno, algo nuevo. Y haga algo de lo que él quería hacer, de lo que proclamó, declaró, habló y etcétera en la campaña. Gracias, amigo Héctor, por su llamada. Esto nos lleva al análisis, amigos televidentes. ¿Qué hacen los ministros? No solo por el presidente, como dice el señor, ¿no? Los ministros, por ejemplo, sino ¿se están fajando los ministros por el Perú? ¿Estos ministros se están poniendo el hombro realmente por el Perú? ¿O estos ministros son así, todo por agua de malvas? Todo lo pasan por agua de malvas. Vamos a ver qué nos dice el siguiente participante. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida al programa. Buenas noches a todo el panel. Mis saludos para el doctor Vargas, bueno, para todos ustedes. Estoy escuchando acá las diversas opiniones de los televidentes, pero a veces creo que están hablando amargamente. Claro, todos estamos así, desesperados, preocupados, pero estas bombas de tiempo los han dejado los gobiernos anteriores y ahora le queremos machacar todo este gobierno que está empezando y quiere hacer las cosas de una manera correcta, pero como ya no hay credibilidad en los gobiernos, pero hay que darle un voto de confianza. Me parece que todo Ollanta, él está queriendo hacer todo lo bueno y si nosotros le vamos a dar la espalda, entonces los otros, la ultraderecha va a salir victorioso. A ver el presidente regional de Cajamarca, ¿por qué él no viene acá? Si tanto diálogo le está pidiendo el gobierno, ¿por qué él no es tan machito y viene acá a Lima a hablar con todo el ejecutivo y con todo, y si es posible en el Congreso? El señor muy bien está usando a toda esa gente y él muy bien está cobrando su mensualidad. ¿Ah? Si él está luchando por una causa justa, que renuncie a su cargo y que renuncie a su sueldo, y a toda esa gente que está sacrificando, eso sí no piensa. Bueno, muchas gracias. Muy agradecido. Se refería a Gregorio Santos, vamos a tenerlo en pantalla en unos instantes, a Gregorio Santos, porque hay mucha gente que está llamando y recién se entera de este problema. Lo tenemos a Gregorio Santos, que es una autoridad regional en este momento, se ha resistido al diálogo, es lo que refiere la amiga que nos acaba de llamar. Vamos con el panel en este momento, retornaremos con el público más adelante, nos vamos hasta las 11 de la noche, nuestro equipo ya me anuncia que después de las 10 en cualquier momento estaremos con nuestro fundador en nuestro ciclo, vamos a llamarlo así, en el ciclo de 11 ediciones de nuestra última batalla. Se tocaron algunos temas también referidos a esto, pero ¿cuál es el punto de vista de don Ricardo Belmont Cassinelli, dada ya la convulsión que se manifestó el día de ayer y que hoy incluso ha cobrado una víctima más? La cifra se suma ya a 4 personas fallecidas, incluyendo un menor de 17 años. José. Había un televidente que ha puesto algunos responsables directos de este tema, ¿no es cierto? Y si nos remitimos a los dos, tal vez que tienen mayor voz en esto, es el gobierno central y el gobierno local. El gobierno central encabezado por el presidente Ollanta Humala, que yo creo, a diferencia del doctor Urbina, que está empezando a tomar y a declarar frente al tema. Hemos visto en las últimas participaciones del presidente del Estado
con la prensa hablar sobre el tema de Cajamarca que antes no lo hacía, ¿no? Sí, Fernando, ¿querías intervenir ahí, puntualizar algo? Sí, a mí me parece que hay un cargamontón mediático contra el presidente, ¿no? Y esto es producto también de que se busca generar un desorden, ¿no? Y hay que tener en cuenta que Santos no es un santo. Santos tiene mucha responsabilidad y él es un interlocutor válido de Cajamarca, pero tiene una responsabilidad con el manejo presupuestal, con los proyectos de Cajamarca, y ahí sí el tema... Es cierto, el presidente tiene un rol más activo, sí, ahí sí coincidimos en realidad, pero yo veo un cargamontón mediático y que la gente lo empieza a procesar, ¿no? En estas circunstancias se hace difícil porque hay ya la violencia encima, pero hay que buscar justamente que el Perú otra vez se pacifique Cajamarca, ¿no? Correcto. Perdóname, Rafael, yo quería concluir con algo que también dijo un televidente y creo que vale la pena resaltarlo porque es un tema que yo personalmente he tocado en varias oportunidades aquí. ¿Quiénes rodean ahorita al presidente de la República? ¿Quiénes son los ministros que están ahorita junto al presidente de la República? Y aunque a muchos no les gusta el tema de los asesores, ¿quiénes están asesorando al presidente de la República en diferentes temas? Porque si no tienen la misma ruta que el candidato que entró y tenía una línea ya determinada, entonces el presidente de la República no va a poder hacer nada. Y todavía nos faltan 23 días para el 28 de julio si es que hicieran algunos cambios. Tengo una pregunta para el doctor Vargas Aya, que ha escrito libros, que conoce la historia. Cuando decimos ministros que se fajen por el Perú, de repente hay una excepción. El doctor ha escrito, caramba, que durante más de 180 años ha habido corrupción en el país, pero ¿algún ministro que lo haya impactado a usted, doctor Héctor Vargas Aya, que se faje por el Perú? Sí, curiosamente, de repente no le va a gustar a nadie lo que voy a decir. El año 1956, el 56 era así, gobernaba el Prado, don Manuel Prado, no 56, ¿sí? Sí, Manuel Prado era presidente de la República. Y en el país hubo una crisis fenomenal, tremenda. La devaluación estaba empezando a producirse, la inflación, es decir, desbalances económicos y fiscales, etcétera, etcétera. Y el más grande crítico de entonces del gobierno feroz era la prensa, el diario La Prensa, un diario tan fuerte o más fuerte que el diario El Comercio, que desgraciadamente ha fenecido. Y el que dirigía la prensa era don Pedro Beltrán Espantoso. Y era el más tremendo y recalcitrante crítico, fuerte, terrible, tenebroso. Y con muñeca política, como se dice en argot criollo, don Manuel Prado lo invitó un día a Palacio de Gobierno a Pedro Beltrán. Y le dijo, señor, usted que habla tanto, yo quiero que usted sea mi ministro, mi presidente. Y le hizo presidente del Consejo de Ministros, ministro de Economía y Finanzas. Y le entregó a él, al crítico número uno. Yo no soy partidario del señor Beltrán porque soy un hombre de derecha, pero un hombre inteligente, un hombre que sí se fajó por el país y levantó el ritmo económico y fiscal del país de su adversario. Lo curioso del caso es que actuó con buena fe a favor de su adversario, a favor del Prado. Sí, este es un caso importante, por ejemplo, que cuando alguien quiere trabajar, puede trabajar. Bueno, pero lejos de responder su pregunta, conozco otros casos, pues naturalmente, pero quizás muy escasos. Satisfactoriamente sí, doctor, gracias más bien por el apunte. Pero quería decir algo sobre... Claro, a ver, concluya. Haciendo uso de la parte que me corresponde. Así es, así en es. El panel. La parte alícuota. Sí, un televidente señaló que no sirve para nada la reunión de alcaldes en Lima. Efectivamente, yo lo he dicho 100 veces. La reunión de alcaldes y regidores y qué sé yo, que vienen y se reúnen acá y les invitan una gaseosa y un sándwich, vienen a dormir, a ser convidados de piedra. Esas reuniones no sirven para nada. A mí me ha correspondido ver también en la época política que esos señores están sentados ahí escuchando, mirando los escudos que están alrededor. Pero estamos en una coyuntura particular. Totalmente diferente. Pero no. Me hace recordar a las reuniones que realizan los ministros y los congresistas cuando van a las provincias. También se reúnen los alcaldes, los regidores, y no pasa nada. En cuanto se refiere a la señalado por Rocha,
que son los gobiernos los responsables. Efectivamente, son los principales responsables de los gobiernos, ¿quién lo duda? Pero también lo son pero a los pueblos, lo son las mineras, pero a los pueblos, a las provincias, a las regiones, les importa un comino quién sea responsable. El asunto es que para ellos sea responsable A, B, Chucho, Jacinto o José. Lo cierto es que los beneficios de las mineras durante 100 años jamás han llegado. Rocha ha puntualizado un caso dramático, el caso de Cerro Pasco. Cerro Pasco está siendo trasladada ahora porque no, es inhabitable la zona. Lo mismo está pasando con Oroyo, donde se mueren los niños con plomo en los pulmones, y la pobreza por acá, la miseria por allá, etcétera, etcétera. El problema, cualquiera que sea responsable, lo cierto es que los pueblos tienen razón, porque dice que para nosotros, dicen los pueblos, no nos ha servido para nada la presencia de las minas. Correcto. Este es el asunto. Sí. Fernando Urbina pedía la palabra. Sí, solo del tema histórico, yo recuerdo un primer ministro muy importante en la historia del Perú, que fue héroe, que fue José Gálvez, ¿no? Hay que recordar, él en realidad representaba todo un pensamiento progresista, y quizás en algún momento podamos hablar de él, porque de repente era la clase dirigente que necesitaba el Perú. Y poeta, además. También. De repente hay que llamar a los poetas para que sean ministros. En parte hay que tener imaginación, que es lo que falta. Ahora, yo pienso que sí ha sido positivo que el presidente se reúna con los alcaldes. No estamos, a diferencia de otros gobiernos donde el partido de gobierno tenía a sus alcaldes y sus alcaldes no tenían nada que contradecir. No, acá tenemos diversos niveles de gobierno de tendencias democráticas diferentes, regionales, distritales, provinciales. Entonces tiene que haber diálogo. Y sí, eso es importante y debe continuarse. Sí. Yo estoy de acuerdo con el doctor Vargas Saya cuando dice que muchas veces el diálogo, cuando lo traen a Lima, cuando es diálogo de localidades, no es muy útil. Pero estamos frente a una coyuntura muy particular. Yo de verdad que no me imagino al presidente de la República, por más militar que haya sido o que sea, junto a la primera dama, llegando, porque me parecería además irresponsable, que llegue al centro de Cajamarca a reunirse con los demás alcaldes, con la situación por la que está atravesando Cajamarca en este momento. Sería un riesgo para el primer mandatario, y tampoco se va a ver bien que el primer mandatario llegue rodeado de 50.000 policías o militares. Yo creo que las circunstancias en este momento, en esta coyuntura, se dan para que las reuniones sean en Lima. Bueno, si no quieren hacerla en Lima, en Palacio de Gobierno, que es el Palacio de todos los peruanos, o así debería hacerlo, que busquen un lugar neutro y ahí se reúnan los que tienen que reunirse. Estamos en una coyuntura muy particular con respecto a Cajamarca. Sí. Correcto. Ha habido una reunión, sí, hace unos días, donde se ha entregado más de 321 millones de soles a alcaldes, que no son solo de Cajamarca, sino de otros pueblos, con la PCM, ¿no? Bueno, redondeando un poco la idea del entorno del presidente, ¿no? Que ya hay que decirlo. Yo creo que el premier Valdés debe irse. En este caso, hay un entorno muy militar del presidente. Los hombres de confianza verdaderamente del presidente son militares. Esto es legítimo, cada uno escoge sus ministros, pero le crea una tendencia al presidente. Él debe designar un premier, y en mi opinión podría ser el ministro del Ambiente, Pulgar Vidal, alguien que sea así dialogante, que esté con la sociedad. Entonces, tiene que darle una vuelta y dejar un poco su atavismo, su pasado militar, y confiar, porque hay un gran límite en los militares, en el gobierno, que les gusta hacer mucha desinformación y cortinas de humo, y se olvidan de lo más importante, de la gestión y del cambio, ¿no? Correcto. Vamos a... un apunte, muy brevemente antes de la pausa. A propósito de los ministros, efectivamente, el gran problema del señor Ollanta quizás es un caso singular. Sí. Quién sabe si es el único caso en la República, por lo menos hasta donde yo conozco. Es el único caso donde él está rodeado de enemigos. Es decir, de los 18 ministros que tiene, creo que 2 son de su grupo. Correcto. 16 han declarado paralelamente que inclusive votaron en contra de él en el proceso electoral. De manera, ¿a dónde vamos? Miren ustedes ese panorama. Ampliaremos estos puntos después de las 11 noticias que impactan al país. Volvemos.